Bueno, buen día para todos. Bienvenidos a No Somos Nadie, o a esta parte de No Somos Nadie, las 8:25 acá en Dallas. Acabo de aterrizar de Kansas City. Recién llego al departamento, al cuarto de hotel, una especie de apart que ejerce de casa acá en Dallas. Tengo absolutamente todo tirado, o sea, la valija, la mochila, tiré todo, agarré la computadora, la enchufé al micrófono y acá estoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muy contento. Mauro, Muy contento. Igual quiero sí, decirte ¿no? algo, que la imagen, para todos aquellos que nos están siguiendo por Twitch, YouTube o por el 21.1 de TDA o el canal 85 de Flow, siempre es con un cuadro atrás. Claro. Así que no sabemos Sí. si te estás moviendo por la ciudad de Estados Unidos o simplemente nos estás cambiando el cuadro de atrás. No, en la no, es el habitación. mismo cuadro. Es el mismo cuadro porque es La misma cadena. La habitación de hotel en Dallas. Ok. Claro, es la misma cadena, la que Claro. empieza con Ma y termina con Riot, pero este es digamos, el que ejerce de casa Claro. hasta el 2 de julio. Fue un arranque bravo, primero en México, esos 3-4 días, llegamos acá a Dallas, nos instalamos, pero ya después tuvimos que irnos a Kansas City y hoy termina el viaje, te digo, hace, 30 años que estoy, que no me pasaba esto de estar sin dormir. Uf, Pero qué duro. como Literal. la chocolatada total, no hay ninguna. Sí, porque terminamos de hacer todo allá a las 11 y pico de la noche de Kansas City, que es un mismo usuario de Dallas. Y después el vuelo salía a las 5:30, había que estar a las 4:30 en el aeropuerto y había que levantarse a las 3 y bueno, me quedé haciendo algunas cosas para el canal de streaming, acomodando otras y dije, bueno, duermo y nada, no dormís, o sea, ponés 6 alarmas, pero resulta que la alarma más potente es tu propio cuerpo que te dice, o tu mente que te dice, no duermas porque te vas a quedar dormido. Claro. Así que pude dormitar algo en el avión, pero nada, no es nada, así que estoy sin dormir y ahora con ustedes y después sigue el día. en el programa, por supuesto, y después sigue con Portugal, República Democrática del Congo e Inglaterra, Croacia, doblete hoy. Pero bueno, Pero ¿quién nos felices, quita lo bailado? claro. En este caso, sí. Es inagotable Messi y cuando uno cree que ya dio todo lo mejor, siempre hay algo más. El sabio Pablo Aimar dijo alguna vez, el mejor Messi siempre es el último y tiene razón. Y hace 20 años es el mejor futbolista del mundo y creo yo que con todo lo que ha hecho en el último tiempo y si querés agregar la presentación de ayer y el impacto que ha tenido él con su llegada a Estados Unidos sin hablar públicamente una sola palabra en inglés, lo transforma en el deportista más trascendente de todos los tiempos, con lo injusta que puede ser la comparación con un deportista como Mohamed Ali, por ejemplo, que ofreció un legado, si querés, desde otro lugar, más vinculado con el compromiso social, además de los méritos deportivos, porque siempre partimos de lo que es el dominio de una disciplina y Messi en un deporte colectivo como el fútbol sigue siendo la máxima referencia como... ponemos una línea de tiempo, 2008, o sea, si ese es el primer año de Leo unánimemente considerado como el mejor, yo creo que antes también estaba en la discusión, pero estamos hablando de un jugador de fútbol que domina su deporte desde 18 años, cosa que ningún otro ha hecho, porque lo de Pelé fue extraordinario, pero Pelé fue del 58 al 70, con 3 títulos del mundo. Lo de Diego fue extraordinario, pero creo que Diego dominó este deporte entre 1980 y 1991, o final del 90, cuando juega el Mundial y ya después lo suspenden por doping, pero lo de Messi ya va por 20 años, como ayer decía Scaloni, hace 20 años que juega bien, así sintetizándolo,
pero a los casi 39, con su sexto mundial, hace 3 goles, el primero con un componente emocional muy, muy intenso, que él aclaró a medias, y si él no aclara, creo que corresponde, por lo menos en mi caso, no decir más de lo que dijo él, y por supuesto no soy el indicado para decir qué conducta hay que seguir, pero bueno, elijo en este caso la mía, y que tiene que ver con el respeto, porque ayer Messi, cuando habla del tema, ahora lo vamos a escuchar, dice, y ya está, como diciendo, no voy a abrir la puerta para que me pregunten más sobre eso. Y fue realmente muy, muy emocionante ese momento, y el equipo ganó después de 2 estrenos mundialistas sin victoria, después de las 2 derrotas en partidos iniciales como campeón del mundo, en ambos partidos inaugurales, en el 82 y en el 90. El equipo termina ganando con amplitud ante un rival que juega bien, que maneja bien la pelota, que lo obligó a la Argentina a jugar en otro registro. Y sí, hay algunas cosas que se pueden decir del partido, de cómo jugó el equipo, de cómo respondieron algunos futbolistas, como por ejemplo Facundo Medina, como lateral izquierdo, que hizo un muy buen juego, primero sobre Musa y después sobre Riyad Mahrez, Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul se va a poner la camiseta argentina en 2040 y va a seguir siendo un futbolista valioso. Realmente, más allá de la personalidad, de cómo te caiga de Paul, que creo yo es el único condicionante a la hora de la valoración futbolística. Y cuando uno logra separar, digamos, no en mi caso, porque lo conozco, es una relación respetuosa, periodista-jugador, y no aplica la ley del segundo como te caiga, con ninguno. Pero en este caso he hecho notas con él y me parece un pibe súper agradable, súper cálido, con cosas muy claras. Cuando tiene ganas de hablar, va a lo profundo y dice cosas de su familia, de su carrera futbolística. Querés ir por el lado de la táctica, el pibe te responde, y te responde con argumentos. Ayer incluso habló de la idiosincrasia y de la cultura futbolera de la Argentina, y fue un comentario en ese contexto bastante apropiado, pero yo creo que el cuestionamiento de Paul, además de buscar una rentabilidad tuitera o de redes sociales, tiene que ver con la ley del según como te caiga, y decir, bueno, me cae mal, entonces opino mal. Y no, o sea, de Paul desde el punto de vista futbolístico en el seleccionado argentino siempre ha ofrecido respuestas, soluciones. Ayer encuentra un pase genial para el primero de Messi. Hay un ajuste que lo involucra a él cuando Montiel sufría el 2-1 entre el lateral y el extremo izquierdo de Argelia. Va de Paul, se tira más a la derecha delante de Gonzalo Montiel y termina clausurando la que había sido la principal vía de Argelia en ataque, con esa acción invalidada por fuera de juego. Tuvimos 2 offsides semiautomáticos, uno de hombro, uno de rodilla, pero la verdad es que el estreno ayer fue perfecto. Hace poquito, cuando los Knicks salen campeones de la NBA desde 1973, Mike Green, el narrador de la cadena ABC, dice: la vida no es perfecta, pero existen momentos perfectos de la vida. Bueno, tomo tal cual esa frase. La vida no es perfecta, pero ayer vivimos un momento perfecto en el estadio de Kansas City para el estreno argentino. Ayer también ganó, en realidad en la madrugada de hoy para ustedes en Argentina, ganó Austria 3-1 ante Jordania. Argentina va a jugar con Austria aquí en Dallas el segundo partido, duelo directo, y el que gane no solo se va a garantizar la clasificación, sino que además, por el criterio del desempate olímpico, prácticamente tendrá garantizado el primer lugar. Con lo cual el partido, que ya era importante, tiene ahora un punto de importancia mayor, porque es un duelo directo contra el otro que ganó en la primera fecha, y si ya te quedas con ese partido, con 6 puntos no solo te clasificás, sino que te clasificarías primero, salvo que Jordania le gane a Argelia, y a partir de ahí, bueno, haya un posible triple empate entre Argentina, Jordania y Austria. Pero ¿para qué irse tan lejos si este campeonato del mundo tiene 104 partidos,
12 zonas, 48 equipos y hay que ir día a día. Pero ayer realmente vivimos un momento perfecto, de esos que nos regala la vida, en este caso con una cuestión futbolística, con un jugador inagotable, cuya dimensión en algún punto es única. Porque vos podés buscar en deportistas individuales como Michael Phelps, 23 doradas en Juegos Olímpicos, una cifra que para mí no va a alcanzar nadie. El propio Mohamed Ali, la Santísima Trinidad, Djokovic, Nadal, Federer. Podés buscar por ahí. Podés buscar en deportes de equipo, Pelé, Maradona, Michael Jordan, pero haciendo la sintonía fina, depurando y analizando punto por punto, llega a un lugar en el que Messi está solo. Incluso, digamos, con monstruos a los que amamos toda la vida, como Diego y como Michael Jordan. Hay una dimensión del deportista total en la que Messi está solo y tiene que ver también con una permanencia, una vigencia asombrosa. LeBron puede tener ese nivel de longevidad y de vigencia. LeBron es profesional desde el 2003, pero más allá de los títulos que ha ganado LeBron y la admiración que genera verlo jugar hasta con su hijo. Bueno, Messi ha jugado con Zidane padre, con Zidane hijo, le ha hecho goles a Zidane hijo. El otro día fue Dani Gullo y le dijo: hola Leo, ¿te acordás de mí? Yo jugué con mi papá en Argentina e Islandia. Leo también tiene esa conexión entre padres e hijos como tiene el propio LeBron. Y si bien LeBron ganó, no dominó el deporte como lo dominó Leo. LeBron fue durante algunos años el mejor jugador de básquetbol, sí, pero en otros no. No digo que no sea uno de los 10 mejores, 15 mejores aún hoy, y me parece admirable, pero hablamos de un dominio del deporte, un deporte de equipo, que Messi ejerce desde hace mucho tiempo. Como dijo alguna vez Ibrahimovic, hay que darle el Balón de Oro siempre a Messi y hay que inventar otro para un jugador que se haya destacado en la temporada. Tiene razón, y lo hablábamos hace 2 o 3 días, antes de ver la exhibición de anoche. Messi seguía siendo uno de los 3 mejores jugadores del mundo. Y no sabíamos cuáles eran los otros 2. Bueno, ayer uno de los candidatos a formar parte del podio, Mbappé, mandó un mensaje con ese doblete, con esos 14 goles que en 3 Copas del Mundo lo acercan a Miroslav Klose. Bueno, horas después dijo Messi: ¿sabes qué? No tan rápido, Kylian. Yo hago 3, igualo a Klose y estoy en carrera. O sea, es una cosa de locos, una cosa de locos y vale la pena pasar un día entero sin dormir después de haber sido testigos de la hasta ahora última obra maestra de un genio, de una bestia competitiva, de un personaje único en la historia del deporte, el más grande de todos los tiempos. Y si bien pensamos que después de Diego iba a costar y después de Jordan, yo creo que las 2 dimensiones, la de Diego y la de Jordan, están ampliadas y potenciadas en Messi. Y realmente va a ser difícil ver algo igual. Realmente va a ser difícil, más allá de los números. Podrá llegar alguno a hacer 1000 goles, sí. Pero estamos hablando de otra cosa. Hay momentos en los cuales los números, más que describir, limitan. Y si bien la carrera de Messi se compone de títulos, goles, pases gol, hay algo que es intangible, que no se puede medir con cifras, y es el impacto que provoca. ¿Viste lo que hizo? Déjate de joder. Vos ayer y anteayer y hace 10 años y hace 20 años, hace exactos 20 años le marcaba el primer gol de su carrera en mundiales ante Serbia y Montenegro. 20 años. Y ya venía de un 2005 tremendo, siendo el mejor jugador en el Mundial de Holanda, de Sub-20. O sea, imagínense las cosas que han pasado en nuestras vidas durante 21 años y el hombre sigue ahí. Así que bueno, felices. Después, por supuesto, un partido.
¿Qué se sintió ahí en la cancha? Porque nosotros lo vimos todos por tele, pero estar ahí de forma presente con esa vibración, no solamente al ver los goles de Messi y a ver lo que pasaba con el equipo, sino con todos los hinchas ahí, me imagino que tuvo que haber sido también muy especial. Sí, también volvés a 2022 y creés que después del Lusail, de aquella consagración contra Francia en los penales, no ibas a ver nada parecido. Y creo que fue la publicidad de Teis Sports sí. la que capturó bien esto de, y si le debe 2 mundiales, ¿en serio nos vamos a quedar quietos? ¿En serio ya está? Y ayer se vio mucho de eso, en la cancha con el seleccionado y también con los hinchas, que obviamente con la certeza de que lo que vivimos en Qatar no nos lo va a quitar nadie, decir, bueno, si eso ya está en la historia, ¿por qué quedarse? Bueno, lo interpretaron los jugadores y también la gente. Fue un momento muy lindo. La gente no se quería ir, pasaban los minutos y suele ser Estados Unidos un escenario en los que los espectáculos deportivos terminan y la gente se va. Y hubo algunas personas que se fueron ya con el partido 3-0, faltando 10 minutos, pero eran los que vivían por acá, que saben lo que cuesta después agarrar la autopista. Evidentemente tenían razón y podían irse. Nosotros salimos 1 hora y cuarto después del pitazo final y tuvimos muchos inconvenientes para volver al hotel en Kansas City. Está a más o menos 30 kilómetros el estadio del hotel. Pero más allá de esa pequeña porción de gente que se fue antes, el resto se quedaba saltando, cantando y después renovar la capacidad de asombro. Le habían anulado un gol definiendo como Diego le aconsejó a Harry Kane, en lugar de abrir el pie, cerrarlo, meterle el secador al primer palo. Le anulan el gol por un hombro, después le anulan un gol a Argelia por una rodilla. Y si bien el arquero, Lucas Zidane, el hijo de Zizou, colabora con una floja defensa en el primer gol, puedo decir, pero ¿cómo? 6º mundial y hace un gol. O sea, y el primer gol de Argentina en el mundial lo hace Messi. Después de también analizar el partido tácticamente, pero llega un momento en el que decís, pero si los reflectores están todos apuntados a él. Y después en el segundo tiempo mete una pelota de gol a Lautaro Martínez, tiene una él que remata desviada. Argentina remató 10 veces al arco, 6 fueron de Messi y 3 fueron al arco. En realidad 4, porque una se la sacó el arquero, Lucas Zidane. Y después, bueno, viene el saque largo de Martínez, que jugó muy bien con los pies, con las manos. Es más, él dijo, menos mal que no me exigieron, mis compañeros me ayudaron. No hubo atajadas de Martínez, pero jugó muy bien con el pie cuando Argelia presionaba y le quitaba el pase a Enzo y a Alexis, que ayer jugaron quizás más incómodos que en otros partidos. No fue el clásico partido de la Argentina de los mediocampistas. Mete largo Martínez para Messi, Nico González, que llega, evita que la pelota salga, centro fuerte, despeje corto, Alexis, el arquero otra vez, la deja suelta, y mirá cómo son las cosas. Hace el gol que hizo Palermo en 2010 en Polokwane contra Grecia. Claro, pero ¿quién había pateado antes del gol de Martín? ¿Quién había provocado el rebote en el arquero? Messi. O sea, Messi hace los goles que quizás en 2010 se le negaban. Le llueven los goles ahora. En 2018 hizo uno solo, el gol contra Nigeria, con la derecha, servido por Ever Banega. En 2010 los arqueros fueron figuras, el de Corea del Sur, el de Nigeria, también Manuel Neuer, no pudo meter, el arquero de Grecia. Pero en esta etapa de su carrera le llueven los goles. Y hace, es más, lo hablaba con Martín Palermo ayer, le digo, che, Martín hizo tu gol en Polokwane. Sí. Además con la derecha, los dos definen con la derecha. Y ahí mete el 2-0 y decir, dejate joder. Pablo gritaba el gol en la transmisión por Telefe y yo miraba, estábamos en una cabina, no estábamos en un pupitre, y yo miraba, digamos, a Fede Lebrino, a todo el equipo de producción y decía, pero no puede ser lo que estamos viendo, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Y cuando decís, bueno, ya está, 2-0, 2 de Messi,
viene la jugada en la que él le propone el pase a Nico González. Él le propone la jugada, como se la propuso tantas veces a Jordi Alba en Barcelona. Y Nico González, que entró muy bien y que fue un factor importante, interpreta lo que pide la jugada y lo que pide Messi. Messi es el jugador que más sabe de fútbol, así como en su momento Diego lo era. Messi, ¿quién es la persona que más sabe de fútbol? Messi. Más que Guardiola, más que Scaloni, más que Ancelotti. Messi es además de ser el mejor futbolista del mundo, es la persona que más sabe de fútbol. Y hasta incluso si vos conversás con él desde el juego, te da definiciones que son fabulosas. Bueno, y dentro de la cancha ni que hablar. Y él le propone la jugada, centro atrás de Nico González, y el gol que hace también desde el 2005. Se para en la media luna, o si querés 2008, cuando empezó a jugar más por el centro con Guardiola. Se para en la media luna, van todos contra el arquero contrario, porque Messi la pasa, y los defensores van contra su arquero, mirándolo, y Messi se queda quieto. Messi no va al área, Messi va se queda ahí en la media luna. Todo el mundo sabe lo que va a hacer, pero nadie lo puede defender. Porque en el primer gol, por ejemplo, el pase de Rodrigo es buenísimo, va a la espalda de Bentaleb. Uh-huh. ¿Qué hacen los centrales? Si van para adelante, tienen miedo de ser gambeteados y salir en la foto. Ahora, si van para atrás, le dan el tiro. O sea, le das a la derecha, te sale con la diestra. Le das a la zurda, sacás del medio. O sea, en eso es tan inevitable como era Jordan, como era Maradona. El tema es que lo hace hace 20 años. Claro. Y mete el tercero y si no, Argentina 3, Argelia 0, easy. ¿Qué es esto? O sea, sexto mundial, no. Realmente fue uno de esos momentos perfectos que tuve el honor y el privilegio de ver en vivo. Igualando, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Dónde? Perdón, no, te iba a decir, igualando después de 20 años a quien era hasta entonces el máximo goleador en mundiales. Klose. Claro, sí, Miroslav Klose, el jugador de la selección alemana. A ver, pongamos en contexto. Con todo respeto por Klose, un delantero temible que la selección argentina sufrió en 2 mundiales consecutivos, 2006 y 2010, también jugó el 2014, pero de hecho, cuando salió y entró Götze por él, terminó marcando Götze el gol del triunfo en el suplementario, pero con todo respeto, Klose no es ni uno de los 30 mejores delanteros del mundo. Con todo respeto, en mi opinión, Marcelo Salas, el matador, me gusta más que Klose. Trezeguet me gusta más que Klose. O sea, ni hablar de Ibrahimovic, Ronaldo Nazario, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí estás hablando del momento en el cual Klose marca los goles en mundiales. Arranca con un 8-0 con Arabia Saudita en 2002, empieza a construir su leyenda y llega a 16. Legítimo, o sea, nadie puede quitarle eso. Se lo ganó. Ahora, es un récord que tiene que ver estrictamente con lo numérico y con un mérito que ha hecho Klose de marcar goles en mundiales. Pero que Messi lo empate es un registro, digamos, también Messi lo empató a Klose. Pero el legado, la dimensión de Messi, aún igualándolo a Klose, y yo sé que como bestia competitiva que es, no quiere quedar empatado, quiere en el Mundial como el máximo goleador de la historia de los mundiales, y si Mbappé lo pasa, que sea en la otra Copa del Mundo, en 2030, claro. Y no en esta. Pero Klose debe estar feliz que Messi lo haya alcanzado, porque hasta tiene más valor para él que Messi lo haya igualado, que quedarse solo en ese lugar, digamos, entre que lo empate Messi y lo empate Mbappé, con todo el respeto, ni hablar. Mejor que lo puede tener por Mbappé, que ayer dijo, sí, jugué como el culo el primer tiempo, pero ¿saben qué? El segundo tiempo lo ganó, hizo 2 goles. El primer tiempo de Mbappé ayer fue pelotas perdidas, distraído, pero los grandes son así. Se enchufó, dijo chao, ahora lo gano yo, hizo 2 goles, ganó Francia y se terminó la cosa. Pero lo de Messi en cuanto a récords, podrá batir absolutamente todos, pero hay una dimensión que es absolutamente inalcanzable. Así que bueno, tenemos más, por supuesto, muchos audios. La gente de Aperol nos va a acompañar en este tramo de No Somos Nadie. Estamos todos muy felices. Bueno, cuéntenme un mini cada uno, cómo lo vieron el partido, con quiénes.
Yo tranqui con vecinos, o sea, nos juntamos del edificio, un grupo de vecinos y miramos el partido, así que muy tranquilos. A mí me pasó de tener mucho delay en la transmisión, pero delay de casi entre 45 segundos y un minuto, de escuchar a los vecinos en casa, pero ya como estaba lavando los platos, lo puse en la tablet, digamos, y puse lo que tenía para ver acá, que era Disney Plus. Y nunca más. Porque todo el mundo festejaba. Sí, pero ya estaban los más chicos medio por dormir y bajé un poquito. Bueno, cuestiones que nunca más. Pero bueno. Claro, tenés un delay importantísimo. Mucho. No había arrancado la jugada. Ya estaba. No, terrible. Bueno, uno va probando. Claro. Euge. Bueno, sorprendentemente se comió temprano, cosa que jamás pasa. Bien, iban a comer a las 11. Jamás es pasa. De grandes. Sí, ¿no? Es de grandes. De adultos mayores. Dejaste de ser adolescente. Mal, como que de repente alguien que es mi novio, dijo, 7 de la tarde empezó a decir, bueno, ¿qué quiere cada uno? Porque al final pedimos hamburguesas. Entonces fue al lugar, le pidió a todos, los trajo, unas 6, 7 hamburguesas así, de una a otra, las trajo, las llevó. 9:30 estábamos comiendo. Espectacular. E incluso se escuchó el comentario de hay que comer ahora porque después me pongo nervioso y no voy a poder comer más. O sea, eso antes tampoco pasaba, ¿no? Entonces ya estamos, estamos, me parece, con otras edades. En mi caso, Juan, un cumpleaños. Mirá lo que descubriste en el mundial. ¿Viste? En mi caso, cumpleaños de un amigo de la facultad que invitó a los amigos del colegio. Nosotros en la facultad éramos como 25 o 30 personas con proyector. Divertido. Comimos antes, asado con empanadas y después el partido y fue un deleite. Fue un deleite ver el partido. Messi feliz, además no lo vi tan serio y concentrado como estaba. O sea, estoy por supuesto concentrado, ¿no? Pero yo siendo en Qatar estaba mucho más concentrado. Acá estaba feliz. Era Messi en estado puro. Sí, hay una palabra que quizás retrate con mucha precisión lo que recién contabas vos, Mauro, es disfrute. Messi disfruta. No es lo mismo divertirse que disfrutar. En el deporte de alto rendimiento no te divertís, disfrutás. Después te divertís en una celebración, por ejemplo. Claro. Y lo que veo de él es que está en total control mental, espiritual, emocional, físico, futbolístico. Es como que es el dueño de todo. Está todo integrado, aún con situaciones que pasan en la vida, que como dijo Mike Breen, no es perfecta y a todos nos pasa. También a Messi, que por supuesto cuando lo escuchás hablar, muestra todos los rasgos humanos que cuando lo ves en la cancha decís no tiene. Porque ayer la figura humana fue De Paul, seguido por Medina, y Messi estaba en su propia galaxia. Ahora, cuando vos lo escuchás a Messi con una simplicidad, con un candor y con esa humildad que destila grandeza, decís, no, es uno como nosotros. Ayer Leo decía que estaba viendo el documental de Rafa Nadal, y Nadal dice, soy una persona normal que hace muy bien una cosa, jugar al tenis. Bueno, en un punto Messi está empecinado y tiene razón en que lo veamos como una persona normal que hace cosas extraordinarias. Claro. Lo que pasa es que dentro de la cancha es imposible tener ese registro. Dentro de la cancha vos decís, es un extraterrestre. Ahora lo escuchás hablar y es una persona a la que le pasan cosas fuera del fútbol que lo afectan, que lo condicionan, que demandan también que sus compañeros lo ayuden, lo cuiden, lo contengan. Pasa que, bueno, convive maravillosamente con eso, con la normalidad de afuera de la cancha y con la excepcionalidad de deportista, ni siquiera de futbolista. Pero bueno, vamos a estar un ratito más con lo mejor de Argentina 3, Argelia 0. El seleccionado vuelve a jugar aquí en Dallas, gracias a Dios. Tengo 2 semanas enteras acá en Dallas. Ya está. Una montaña de ropa sucia. Ya tan rápido. Sí, pero ya fueron 10 días, Barbie. No lavé nada. Hace mucho que te fuiste. Hay que ir al hambre. No, sí, que tengo una acá, yo estoy en un 6º piso y tengo una de esas lavadoras que hay que ponerle algo de plata, supongo que líquido, que me dieron acá, así que creo que el viernes, que esté un poquito más tranquilo, el día de lavar voy a poner a lavar ropa. Sí.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Obviamente que el programa hoy tiene una estructura bastante particular y después, por supuesto, habrá otros asuntos importantes que atender, aunque sé que separa el país con la Copa del Mundo. Olvídate. 8:55 aquí en Dallas, las 10:55 en toda la República Argentina. Juan Pablo Varsky, enviado especial a Estados Unidos con el minuto a minuto del evento deportivo más importante del año. Now, 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Bueno, vamos a escuchar a Messi para empezar el corte número 16, donde define su esencia como deportista. Como siempre dije, nunca soñé todo esto que me pasó en mi carrera. Es mucho más de lo que hubiese podido imaginar. Soy un agradecido a Dios, como siempre lo dije, y hoy un regalo más, ¿no? Gracias a Dios tuve la suerte de conseguir todo a nivel equipo, a nivel selección, a nivel individual. Todo lo que venga ahora es para disfrutar y vivirlo de otra manera. Obviamente es difícil porque mi esencia es competir y querer siempre más, pero bueno, intento de disfrutar cada momento. Sí, Messi es una bestia competitiva, pero hay algo que está incluso
por encima de ese gen, y es su amor por el fútbol, su amor por el juego. Es el principal motor. Cuando alguna vez le preguntaron a Federer, Roger, ¿por qué seguís jugando si ganaste todo? Porque amo el juego, amo el tenis. Y fue una limitación física la que impidió que Roger Federer siguiera jugando al tenis. De golpe se acumularon algunos problemas físicos que no había tenido durante toda su carrera y tuvo que dejar. Messi además es un profesional, un tipo que se cuida, que hace entrenamiento personalizado, doble, triple turno. Le sale tan fácil todo que uno dice, no, pero no se entrena. ¿Qué no se va a entrenar? O sea, cambió la alimentación hace 12 años, después del Mundial de Brasil, llevado por Martín de Michelis a un médico, a Giuliano Poser, un italiano, y obviamente es el primero en llegar, sea al gimnasio para hacer los preventivos, en la práctica los compañeros lo ven. Como dice Emiliano Martínez, es un ejemplo para todos. Ni se pensó que iba a meter 3 hoy, pero la verdad sigue creciendo, se sigue, ¿cómo te puedo decir? Se sigue exigiendo y es un ejemplo para todos. Bueno, y también Messi habla de esa identificación con Rafael Nadal, aquel de una frase maravillosa: soy una persona normal que hace muy bien una cosa, en ese caso jugar al tenis. Bueno, no la vi la serie de Rafa, ahora que la recomienda Leo, le pasa que con 104 partidos... No sé si te vas a tener tiempo. No hay ninguna chance, la dejaré para agosto. No, la dejaré para agosto, olvídate, no hay chance, sí. Ayer vi Francia, no vi Noruega, más allá de los goles, y me queda para ver el Austria-Jordania, porque Austria es rival de Argentina y quiero analizarlo, así que no, quedará para agosto. Bueno, pero eso decía Leo, de la serie de Rafa y cómo se siente identificado con el tenista español. A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito, y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera, y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos. Bueno, ¿qué hubo de Argentina más allá del show de Messi? Ganó en otro registro, no fue el clásico partido de 700, 800 pases, de juntarse a jugar, de tocar en corto, de tener juego interior. Ayer Argelia por momentos le cortó líneas de pase, jugaron en paralelo Alexis y Enzo Fernández, y a veces bastante alejados entre sí, entonces la pelota la podían tener entre Romero y Lisandro Martínez, y costaba que los mediocampistas intervinieran. Trabajaba bien Argelia en un 3 contra 2 porque estaba Bentalev con sus dos laderos en la mitad de la cancha, en ese triángulo para tener superioridad numérica. Se acercaba a jugar obviamente Thiago, por momentos Rodrigo de Paul, pero al equipo no le fluyó tanto el juego. Marca el gol Leo, después sí hay 2 o 3 posesiones largas manejadas por De Paul. De Paul fue el mejor jugador argentino de los humanos, como decimos. Sí. El mejor de los humanos. Exactamente, fue la figura humana, muy preciso con la pelota, y también defendió delante de Montiel y de Molina en un ajuste que hizo Scaloni después de la primera pausa de hidratación. Entonces fue un partido en el que el equipo, por ejemplo, en el segundo tiempo tuvo 35% de posesión, habitualmente suele tener el 65% al revés, y creó más chances que el rival. O sea, se dio cuenta de que quizás el partido, tras la ventaja inicial y por cómo jugaban los argelinos, que no marcaban tan bien en ataque, eran distraídos, lo mejor era, que ellos tengan la pelota, que jueguen, si se quiere, más cerca de Martínez, pero ante la recuperación, activar el contraataque. E incluso también tener el juego largo de Emiliano Martínez como un recurso para atacar. Y así llegó el segundo gol, o sea, estaban presionados tanto Enzo como Alexis, y el arquero sacó largo para Messi, Nico González, ese despeje corto, Alexis McAllister patea y
Messi hace el gol de 9. Hay una muy buena habilitación de Alexis con un par de destellos en el segundo tiempo para Leo, en la pelota que le tapa Zidane, y después llega el 3-0 también con un equipo rival dejando muchos espacios, mucho hueco entre Bentaleb, que era el mediocampista central, buen pase, de tranco lento, pero de mente lúcida, pero no respaldaban a Bentaleb los defensores, y por ahí Messi se divirtió, en esa zona hizo el primer gol, en esa zona armó la jugada del tercero, y Argentina termina ganando con valla invicta, con lo que le importa a Emiliano Martínez y a todo el bloque defensivo. Hay como una obsesión de ganar con valla invicta, frente a un rival peligroso que yo creo que va a sacar puntos y que va a pelear por la clasificación o como segunda o como tercera de grupo, pero yo lo veo a Argelia en la ronda siguiente. Y también saber sufrir en esos minutos finales del primer tiempo, donde impuso condiciones el seleccionado argelino, sin atajadas para Martínez, apenas un centro que terminó despejando, pero sí jugando bastante cerca del arco propio. Y a veces el rival juega, te condiciona y hasta te lleva a buscar un plan B. Salió Messi y estuvo fenómeno que saliera, que se ganara la ovación, que se ganara el minuto de descanso. Porque además, ¿qué más podía hacer Messi? Ya había hecho todo, absolutamente todo lo que había que hacer y más. Entró Nico Paz por él, sí. Hay un momento cuando Messi se va, el abrazo que se da con Scaloni, cómo se queda Scaloni con los ojos llenos de lágrimas ahí sentado en el banco. Sí, y tiene que ver con lo que Leo dijo de los días difíciles. Tiene que ver por ahí, más allá de lo que Messi genera en términos de emoción, cuando lo ve jugar, el llanto de él, obviamente que está vinculado con el abrazo posterior entre Scaloni y Messi. Y esto decía Lionel en el corte 21 de los días difíciles que ha pasado. No, la verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó unos días difíciles, complicados, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien y nada. Y nada, y hasta ahí llegó, y corresponde respetar la decisión de Messi de no ampliar sobre el tema. Pero yo pensé que no iba a hacer ninguna referencia a eso, aunque sea genérica, y lo hizo. Scaloni dice, es algo muy difícil de explicar, y tiene razón. Leo, bueno, es difícil de explicarlo. A nosotros nos sorprende porque lo vemos diariamente y bueno, hasta que él quiera será el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos y bueno, es emocionante verlo, la verdad. Creo que no solo nosotros los argentinos, cualquier persona que le guste el fútbol después de ver lo que hizo hoy con 38. Es algo difícil de explicar. Casi 39, el 24 de junio Leo va a cumplir 39 años. Y Alexis McAllister dice algo que vale la pena escuchar, porque es verdad que el equipo ha jugado muy bien sin Messi. Y de las mejores producciones de Argentina fue el 4-1 con Brasil. La sandunga en el Monumental y Leo no jugó. Pero lo que dice Alexis McAllister es la pura verdad. Ya no hay palabras para describir. Creo que si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que Leo es el más importante de todos y que nosotros tenemos que armar un equipo para él, donde él se sienta cómodo. Creo que hoy estamos haciendo eso y bueno, lo importante es que él lo está haciendo bien, que está contento y haciendo goles. Y por supuesto, Messi, fenómeno mundial, global, un futbolista que ha cambiado parte de la cultura deportiva de este país, que hasta lo denomina de manera diferente al fútbol, le dice soccer, y el fútbol, el soccer, siempre estuvo lejos de lo que son los 4 deportes madre de Estados Unidos. El fútbol americano, la NBA, el béisbol y el hockey sobre hielo. Y ya el fútbol, más allá de la intensidad del hockey sobre hielo, el fútbol tiene una dimensión que el hockey sobre hielo no tiene. Y el béisbol tampoco tiene. Y es esto de lo aspiracional. Por ejemplo, los Knicks campeones fueron a ver un partido en Nueva York.
no estaba Messi, no jugó Messi, pero vinieron a ver un partido de Mundial. Desde aquel abrazo con LeBron James en el primer partido que Leo jugó para Inter Miami en 2023 contra Cruz Azul, pasando por la cantidad de estrellas que van o a los partidos de Messi o a partidos de fútbol porque saben que es el evento en el que hay que estar. Y eso lo ha logrado Messi, esto lo ha traído Messi a este país, sin haber hablado públicamente una palabra en inglés. Hasta incluso avisos de productos que se venden en Estados Unidos, Messi habla en castellano, o en todo caso solo menciona la marca, como por ejemplo la cerveza, Michelob. Vos no vas a encontrar, y él lo dijo en alguna entrevista, me hubiera gustado aprender inglés por un montón de cosas, pero vos lo ves y tiene además un carisma que todas las grandes estrellas tienen, y que tuvo Diego, y que tiene Jordan, y que tiene LeBron James, y tiene Federer, pero todo eso, toda esa dimensión global, tiene respaldo solamente si sigue siendo el mejor en lo suyo, porque para que las empresas se peleen por vos en términos de tenerte como imagen, tenés que ser el número uno, y cuando dejás de ser el número uno, la empresa en algún momento puede, por cuestión de pertenencia y de relación larga, mantener el vínculo, pero hay otras que dicen, no, ¿sabes qué? El número uno nuevo es él, y lo voy a buscar a él o a ella. Y pasa eso. Lo que pasa es que Messi hace 20 años es el mejor del mundo, y silenciosamente, porque, insisto, no ha hablado una sola palabra, por lo menos públicamente en inglés, ha cambiado o está cambiando la cultura deportiva de este país, que está aceptando al fútbol. De hecho, Donald Trump hace poco dijo, hay que empezar a mencionarlo fútbol y no soccer. Lo veíamos ayer a Patrick Mahomes, al mariscal de campo, al quarterback de Kansas City Chiefs, de los mejores jugadores de la actualidad, y bueno, para mí Tom Brady es el mejor de todos los tiempos, pero Patrick Mahomes va en esa dirección. Puso 3 emojis de cabra, el famoso GOAT, Greatest of All Time, no agregó ni una sola palabra. Alan Shearer, el goleador inglés, 16 goles de Messi en Copa del Mundo. Mike Tyson posteando una foto con la camiseta de Diego, que le regaló la noche del 10, con la firma. Yo estuve ahí en el Luna Park. Hay 2 o 3 anécdotas impublicables de Mike Tyson ese día en una parque, en la noche del 10, son espectaculares, no se pueden contar. Manu Ginóbili, juega bien el pibito ese con el 10, me gusta. Erling Haaland, que había hecho, o Erling Braut Haaland, Braut es el apellido de su madre, que había hecho 2 goles en el partido anterior, Noruega 4, Irak 1, en el avión de vuelta, se entera, o está viendo por alguna tablet, algún dispositivo, los goles de Messi, pone Messi es un demente. Sí, directamente. Es madman. ¿No? O sea, esta dimensión, el único que aún no ha reaccionado, pero porque tiene que ver con cómo es él, es el propio Jordan. Porque Jordan como que mantiene la aura de no, yo estoy en otra liga. Nivel. Sí. O sea, Jordan es muy celoso de eso, y cuando LeBron gana con Cleveland el campeonato del 2016, dice release the tapes, que es liberar las cintas y preparemos The Last Dance. Y 4 años después, con la pandemia incluida, aparece The Last Dance para que la gente más joven conozca, digamos, a Jordan y lo tenga en la misma dimensión que LeBron James. Hay muchos adolescentes que no vieron jugar nunca a Jordan y que te dicen que LeBron es el mejor jugador de la historia. Ahí vos te agarras la cabeza y dices, no, ¿cómo vas a decir que LeBron es mejor que Jordan? Claro, pero cada generación tiene el derecho de tener su propio héroe generacional. Por más que después venga uno y ponga en contexto y trate de analizarlo. Pero Titi Henry trabaja para la cadena Fox Sports, aquí en Estados Unidos. Y es panelista junto con Zlatan Ibrahimovic, Alexi Lalas, aquel defensor de Estados Unidos en el 94, la conductora se llama Rebecca Lowe, con W, y creo que hay un panelista más, pero no lo recuerdo. Pero los diálogos entre Titi Henry y Zlatan son muy buenos. Me hacen acordar mucho a los diálogos que tienen Shaquille O'Neal y Charles Barkley en el show de la NBA que conduce Ernie Johnson. Y escuchen lo que dice Titi Henry con relación a Messi. Listen, we said before the game that this Escucha. guy, the guy we're gonna
Dijimos antes del partido que este tipo y el que vamos a ver mañana, por Cristiano Ronaldo, son de la luna. Y él nos recordó por qué es quien es, y Argentina nos recordó que son los campeones defensores. No nos olvidemos de ellos, pero Leo es simplemente diferente, es simplemente otro tema. Así que, como dirías tú, le dices a Zlatan, vos ya sabés, él cumple, él hace lo que tiene que hacer para ganar el partido. Algo como, bueno, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, ahora les toca a ustedes. Es genial lo que dice Enrique, además fue compañero de Messi en Barcelona, y lo dice un tipo que, vuelvo al pobre Miroslav Klose, ha sido mejor que Klose, más allá de que ha marcado menos goles que el bueno de Miro en la historia de la Copa del Mundo. Pero bueno, esto es lo que provoca Messi, y hoy la Copa del Mundo vuelve, no sé si a la normalidad, porque juega Cristiano Ronaldo, que también ve lo que hace Messi, si lo Tal cual. ¿Qué hago? No se alegra. O sea, está Un tipo que no se rinde, Cristiano Ronaldo tampoco, ¿no? No se rinde, es un portento físico, un monstruo. Y es más grande que Messi, incluso 2 años más tiene. 2 años más, sí, tiene 41. Es de febrero del 2000... perdón, del de febrero 85. Del 85. Febrero del 85, sí. Y seguramente vio el partísimo. Ahora tengo que meter 4, he pensado, ¿no? Claro, Mbappé metió 2, Messi metió 3, bueno. Le dejaron la vara muy alta. Hoy Portugal arranca contra República Democrática del Congo y lo imaginamos a Cristiano Ronaldo titular, es el primer partido del día, y así con la chocolatada a cuestas toca trabajar con este partido para eSports. Así que bueno, voy a desempacar literalmente, porque tengo todo allá tirado, y me voy a preparar para la transmisión. Por supuesto, No Somos Nadie sigue hasta las 14. Muchísimas gracias a la gente de Aperol que nos acompaña en esta aventura mundialista. Y ya se vive el Mundial de Fútbol en Now 97.9, cobertura total, móviles en vivo, desde Estados Unidos, México, Canadá, para vivir cada partido como si estuvieras ahí. Y realmente ayer todos estuvimos en Kansas City. Vas a vivir la experiencia junto con Now 97.9. Y si hablamos de encuentros que se disfrutan de verdad, hay un clásico que no puede faltar. Aperol te invita a sumarte al ritual, acompañado por su aperitivo ligero, fresco y vibrante, que hace único cada momento. Porque si hay juntada, hay Aperol Spritz per tutti. Juntadas, cábalas y festejos. Cada encuentro es único y per tutti. Es tiempo de rituales y Aperol te invita a disfrutarlo. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Bueno, querido equipo, mañana voy a estar con ustedes un poco más temprano y ojalá un poquito más de tiempo, pero bueno, que quería estar después del viaje tan intenso como maravilloso. Dallas, Kansas City, Dallas, y mañana un poco más tranquilos nos reencontramos, haremos la digestión y por supuesto analizaremos lo que pase durante esta jornada con otros 4 partidos. También se presenta Inglaterra ante Croacia, ese partido va por Telefe. Gran versión de Burning Down the House con The Cardigans y Tom Jones. Siguen con L, Euge, Mauro y Barbie aquí en No Somos Nadie hasta las 14.
actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en No Somos Nadie. Now. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. 97.9. Now. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 11:23 en todo el país. Romy, querida, ¿cómo está la calle? Hola, Ele. Bueno, la calle te diría que está súper violenta. Vos sabés que al momento ya tenemos 29 choques dentro de Capital Federal. Un número terrible, te digo. Impresionante. Se están dando... Sí, es impresionante. La verdad que 29 choques a esta hora es muchísimo. Esto marca el timing del acelere con el cual se está conduciendo y los resultados, ¿no? Los incidentes de tránsito. Ahora se dio un fuerte choque de dos autos seguido de vuelco en Alvarado y Perdiel. Ahí el tránsito está cortado en forma parcial, trabaja el SAME. Se suma otro incidente en Paseo del Bajo, a la altura de Avenida de los Inmigrantes. Es cerquita ahí de Buquebús, el choque es en sentido al norte, es una colisión entre dos camiones, con lo cual es un choque importante, el tránsito está reducido, hay operativo de seguridad, se suma una colisión de dos motos en Avenida Gaona y Emilio Lamarca, también con circulación reducida, y otro incidente entre un auto y una moto en Avenida Rivadavia y Goya. La General Paz está al rojo vivo todavía, toda la zona de los barrios de Saavedra, Núñez, todo en sentido hacia Lugones para enlazar con Lugones con muchísimas demoras, una Panamericana intensa, toda la zona desde Tames en sentido a Capital Federal y retrasos en lo que es el triple enlace de las autopistas Perito Moreno, de Lepiane con 25 de mayo rumbo al centro porteño. Los que vienen de zona sur se van a encontrar con las demoras a la altura de Docsú y Avellaneda, mano al bajo, bien cargado el puente Pueyrredón. Los servicios, el tren San Martín estuvo con demoras por problemas técnicos, ya a esta hora fue superado y las 6 líneas de subterráneos y el premetro están a horario, L. Muchas gracias, Romy. Un abrazo, chau, chau. Beso. 13:04, la sensación térmica en este momento. ¿Cómo sigue el tema, ese querido? Buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo sigue bien el tema,
menos violento que la calle, por lo menos menos. mal. Porque, sí, ni con Messi haciendo 3 goles se calman, la verdad que está complicada. Pero bueno, vamos a tener hoy una máxima que va a estar en torno a los 15 grados, viento del sector este, y eso va a frenar la máxima, porque ayer superamos los 20 grados por unas décimas. Impresionante, sí. Estuvimos por arriba, sí, estuvo espectacular. Pero bueno, hoy no va a ser el caso, por lo menos no que suba tanto la temperatura, igualmente va a estar muy agradable. 15 grados, viento del este que va a frenar, y mañana sí vamos a tener la chance de algunas precipitaciones. Llegan las lluvias a la ciudad, especialmente después del mediodía, es cuando más probabilidades tenemos, y obviamente las temperaturas por esto no van a trepar tampoco. La máxima ronda 14, mañana un poquitito menos que hoy, pero igualmente mínimas que no van a caer mucho más allá de los 8 o 9 grados. Así que se achica el margen de variación de temperatura, pero bueno, por ahora no va a estar tan frío. Mañana llegan las lluvias a Capital y llegan los alertas importantes, porque va a haber lluvias y tormentas fuertes sobre el noreste argentino. Esto es para gran parte del centro-norte de Santa Fe, parte de Entre Ríos, Corrientes, también Chaco, y después se va a sumar Misiones. Así que mañana va a empezar a complicarse un poquito más. Y por otro lado, en el noroeste va a haber viento muy intenso en cordillera, tal vez tengamos viento sonda en altura. ¿Mañana se complica? ¿El viernes se empieza a calmar? ¿O esto viene para largo? Sí, el viernes. Okay. No, el viernes ya es pasajero nomás. Perfecto. Pero bueno, el día de mañana va a ser un poquito más movido en cuanto a las tormentas, sobre todo en el noreste del país. Gracias, Ese. Hablamos en un rato. Chao. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Estamos expectantes, querido Mauro, a ver qué va a suceder el viernes con la firma del acuerdo, pero todo lo que pasa antes tensa todavía más la situación hasta que llegue finalmente el viernes. Sí, exactamente, por eso yo siempre estoy diciendo hasta ahora, se firmaría el día viernes, el 19 de junio, en la estación de esquí suiza en Burgenstock, cerca de Lucerna, ahí en Suiza, un histórico país neutral, ¿no? Suiza suele ser uno de estos lugares donde, como Ginebra también, esos lugares de neutralidad donde se resuelven las cosas, al menos diplomáticamente hablando. ¿Por qué estamos hablando de que esto se tensó? Bueno, una vez más, Líbano sigue siendo el foco de tensión entre Israel y Hezbollah, sigue habiendo combates, se una cesa al fuego entre comillas. Es un cese al fuego a lo Medio Oriente, o sea, no es un cese al fuego normal. O sea, no es un cese al fuego total. No porque no existe en Medio Oriente eso. Siempre, como decimos, siempre hay que tener la última palabra y ninguno escapa a esta dinámica. Se conoció también, o se habría filtrado, que este fondo de $300 mil millones, que sería parte del acuerdo para Irán, no serían reparaciones estrictamente hablando, sino que sería un fondo donde participarían distintos estados, distintos países, incluso vecinos de Irán. Yo entiendo que es una especie como el fondo de reparaciones para Gaza, ¿no? Que es un fondo de reparaciones del Board of Peace, que es digamos, foro para la paz para Gaza, que no funcionó y no está haciendo absolutamente nada, por eso creo que esto pueda llegar a efectivizarse, ¿no? Pero ¿cuál era el sentido? Bueno, que sea un fondo donde aporten sobre todo países árabes de la región para la reconstrucción de la Franja de Gaza, pero eso no funciona, por eso digo que lo que pase probablemente en estos 60 días posteriores a la firma del memorándum, si se firmase, va a ser algo muy parecido a lo que pasó en Gaza, ¿no? Es que termina el conflicto y después vemos, puede ser un después vemos eterno. Si bien Donald Trump no solo dijo en la cumbre del G7, de la que después vamos a hablar un poquito más, dijo I am the boss, yo soy el jefe, sino que si el resultado de las negociaciones en estos 2 meses posteriores, 60 días, no lo convencen a Trump, va a volver a bombardear Irán. No es la primera vez que lo dice. Entonces estamos en una situación que le están bajando el precio al acuerdo. Uno decía, bueno, es muy favorable a Irán. Yo creo que Estados Unidos se dio cuenta de eso y por eso sus funcionarios, sobre todo su presidente, están diciendo, bueno, no están así, pueden mover los combates, pim pum pam, ¿no? ¿Se están dando cuenta de eso o necesitan, porque ellos ya lo sabían? No, se están dando cuenta de que la repercusión fue muy negativa, claro. Sí, por eso yo con esto de los fondos, hay quienes dicen que la mitad de los fondos de estos 300.000 para Irán ya están asegurados. No sé si están así, otros que dicen que va a depender de lo que firme Irán o no. Lo importante, al menos a nivel mundial, es que el precio del Brent de futuros, del barril del Brent, que es la variedad de petróleo más popular, si se quiere, esté en $80, un poquito menos. Hoy en día ya en 80, ayer llegó a estar por debajo de los $80. Y como dijimos ya en estos días, todos los focos pasan a estar en Israel. Y Donald Trump en la cumbre del G7 se refirió al respecto.
Israel ha luchado contra Hezbollah durante demasiado tiempo y se está matando a demasiada gente, y no tienes que derribar un edificio de apartamentos cada vez que está buscando a alguien, porque hay mucha gente en esos edificios de apartamentos y no todos son de Hezbollah, eso te lo puedo asegurar. Y le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah, porque para ser sincero contigo, creo que harían un mejor trabajo al respecto. Metió a Siria de repente, o sea, Siria no estaba presente y de repente lo metió. ¿Por qué Pero metió? marcando una alta diferencia con Israel. Sí, O sea, ojo, distanciándose. en ese sentido sí, yo tiendo a entender que el ejército de Israel, incluso con todo lo que uno pueda decir, es bastante más cuidadoso de eso que el ejército de Estados Unidos, que por ejemplo, al comienzo de la guerra se lo acusó del bombardeo a la escuela. Que no te da buena inteligencia, claro, eso y ese tipo de cosas, Israel lo tiene en cuenta, pero es verdad que las bajas, el daño colateral, esas bajas civiles, que son gente que no tiene absolutamente nada, pero nada que ver, está aumentando porque es una zona poblada y que si bien hay aviso y todo, bueno, esa gente muere. Digo, la cantidad de civiles que ha muerto en Líbano del inicio del conflicto es muy abrumadora, muy pero muy grande, y eso es un peligro, ¿no? Por eso Israel dice, bueno, nuestro límite está acá, no vamos a hacer caso a que salgamos del Líbano para la firma del acuerdo, no somos parte del acuerdo, dice Israel, o lo podemos aceptar, pero esto no nos alcanza. Hezbollah dice lo mismo, dice, bueno, entonces sí que no, vamos con Irán. Irán lo respalda, de hecho, Abbas Araghchi, el canciller iraní, en declaraciones respecto de las partes de la negociación, también fue bastante taxativo. Hay un tema que figuró en el acuerdo, que es la declaración del fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano. Permítame enfatizar que, desde nuestra perspectiva, las dos partes de este acuerdo son, por un lado, Estados Unidos e Israel, y por el otro, Irán y Hezbollah. Si bien Estados Unidos e Israel pueden decir, esto no nos incumbe a los dos. Claro, porque lo que está haciendo Estados Unidos con la declaración que escuchábamos recién de Trump es separarse. Claro, ellos no somos nosotros. Claro. ¿Y qué dice Araghchi? Esto va todo junto. De nuestra perspectiva, de la perspectiva iraní, va todo junto. Nosotros con Hezbollah, es raro que haya dicho Hezbollah y no haya dicho el pueblo de Líbano. Creo que ahí también la pifió un poquito, porque para no decir que está siempre a favor de Hezbollah, Irán dice estamos con el pueblo del Líbano. Y acá, bueno, acá fue directo, dijo Hezbollah. Y por el otro lado que están Estados Unidos con Israel. Es como que no se pueden disociar estas cuestiones. Irán, por supuesto, amenazó que si Israel sigue bombardeando el sur del Líbano, va a involucrarse de nuevo y no se firma ningún acuerdo. Por eso pende de un hilo, ¿no? Y creo que es una de las principales dudas que hay hasta el día de hoy para lo que se pueda llegar a firmar el día viernes. Por último, algo que me sorprendió, pero no tanto, es que Estados Unidos, desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, está haciendo una táctica que es la que suele hacer Irán para lavar petróleo entre comillas. ¿Vieron que como el lavado de dinero? Ese dinero negro, bueno, también hay una especie de lavado de petróleo. ¿Qué significa? Cuando hay un carguero en el estrecho Hormuz, uno sabe que, por ejemplo, en Marine Traffic, que es una página de internet donde uno puede seguir por el radar, por el GPS a todos los barcos que están circulando, hay algunos barcos de Rusia, Irán, por ejemplo, los barcos de los estados sancionados que apagan el GPS. Sí. ¿Para qué lo apagan? Para que no lo siga, la famosa flota fantasma, ¿no? Que hay de Rusia y también de Irán. Entonces, ¿qué suelen hacer? Estos barcos fantasma salen del estrecho Hormuz porque no los detectan, se ponen en paralelo a un barco que no es un barco fantasma, literalmente en paralelo físicamente uno al lado del otro, y le empiezan a pasar petróleo. Y así se lava el petróleo. Eso lo suele hacer Irán, porque como están casi todos los barcos sancionados de Irán, lo que hacen es ir con barcos que no son de bandera iraní y se van pasando el petróleo, así lo venden, por supuesto con el costo que eso implica. Y Estados Unidos aparentemente estuvo haciendo lo mismo. Y no solo estuvo haciendo lo mismo, sacando petróleo, que es una manera mucho más lenta, pero barcos que apagan el GPS, que para que Irán no los detecte y así pasar a otros barcos que están por fuera del estrecho Hormuz, en este intercambio 1 a 1 de petróleo, lo hizo con su fuerza aérea y con su marina. Mirá. O sea que Estados Unidos estuvo custodiando y que el helicóptero Apache, que fue derribado por Irán, aparentemente estaba custodiando, protegiendo uno de estos intercambios de petróleo. Uno de esos datos que uno se va dando cuenta cuando salen a la luz, pero bueno, no me sorprende que Estados Unidos lo haga porque Irán también lo hace. Y es algo, un método muy común en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuál es la situación en el estrecho de Hormuz? Bueno, supuestamente está abierto, entre comillas, no pasa nadie. O sea, no pasa nadie por un motivo de que hasta no firmarse el acuerdo. De hecho, en las últimas 24 horas, 0 barcos pasaron. Si uno ve el mapa, hay algunos barquitos, pero no son los cargueros importantes. Están esperando a un lado y al otro del estrecho Hormuz, en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, para cruzar. Y supuestamente, si bien está abierto, va a tardar meses en recuperarse por los seguros y porque nadie va a cruzar porque no tiene certeza de que no va a ser disparado.
por lo menos durante 2 meses más, hasta que no haya un acuerdo definitivo, finalizar las negociaciones, va a pasar esto. Pero fíjense que el precio del petróleo se está acercando a pocos, entonces firma a su precio original. A lo que estaba en marzo. Claro, no quiere decir que aumente la oferta, porque si esos barcos no se mueven, la oferta mucho no va a aumentar porque no va a llegar a ningún lado, pero al menos el precio podría llegar a bajar a los niveles originales. 11:35 en todo el país. Casi 11:40 clavaditas en todo el país. En un rato tenemos que repasar el PRODE, cómo nos había ido con los resultados que... Hubo un ganador, hubo una persona que acertó. ¿Y qué se lleva? Así pleno al resultado. Ahora vamos a llamar a nuestro productor y a los directivos de la radio para que le den un premio. Día libre, mínimo. ¿O no? Claro, un día de descanso. Ojalá. No sé. O no venir el lunes que juega la selección. Pero la cábala, ojo con las cábalas ahora. Ojo con las cábalas, es cierto, es cierto. Hacemos la primera ronda informativa, ¿les parece?
Empezamos con vos, Barbie. Claro, cómo no, porque viste que uno queda manija con esto del mundial, claro. ¿no? Y decís, bueno, ¿qué puedo ver? Bueno, ya hemos hecho un pequeño repaso hace unos días de las películas que hablan del mundial, Héroes otra vez, Muchachos, Elijo creer, todo esto más Argentina. Pero si vamos a otra opción, que México siempre nos ha traído grandes alegrías, ¿no? Justamente la película, una comedia llamada México 86. No sé si ya la vieron, está en Netflix. Se estrenó hace una semanita, 10 días máximo. Y es ficción, por supuesto. Está producida y está protagonizada por Diego Luna. Que la verdad que en esta dupla que hace con Gael, yo lo elijo a Diego Luna porque lo veo más actor, más aguerrido. Aparte, qué sé yo, viste, con la historia con Dolores Fonsi es como que nunca terminó de cerrar. Pero bueno, esa cosa más del corazón. Pero Diego Luna, él personifica a Martín de la Torre. ¿Quién fue este señor? Esto está basado en hechos reales. De la Torre fue un funcionario, o sea, un empleado de lo que es la AFA mexicana. Ajá. La Asociación de Fútbol Mexicano, que en aquel momento, esto se remonta al año 82-83, querían ser sede del Mundial, pero el presidente de esta asociación de fútbol no la peleaba mucho. Y él veía que en todos los bares, a la hora de que jugara la selección mexicana, veían telenovelas. Y se ponía como loco. Y él empezó a trabajar desde abajo, trabajito de hormiga. Su mujer no confiaba en él y él terminaba con la vecina del sexto piso en esas situaciones. Exacto, ahí ya también hay todo un triángulo. Bueno, la cuestión es que se remonta en cómo se realizó todo el proceso para que México sea sede del Mundial 86, con todas las travesuras que se podía hacer en aquel momento. En cuanto a necesitamos más dinero para sobornar a Egipto. Es que en gran parte es plata. O sea, esto es todo. Arabia Saudita quiere ser la sede 2034, Exacto. como lo fue Qatar, y Claro, es te iba a dinero. decir, como es fue dinero. Qatar. Claro, Estados Unidos había mandado a Henry Kissinger en aquel momento. Bueno, todo eso lleva a la realización y al terremoto de septiembre del año 85, pocos meses antes de la realización del Mundial que nos coronó a nosotros. La particularidad que tiene esta película es que en ningún momento aparece Argentina. Nada. Nada de Mirá, nada. no se hace mención al campeonato en sí Muestran mismo. otros países jugando y yo estoy esperando a Sí, Diego claro. porque Mundial 86 y yo no sé si ahí tuvo que ver esta rivalidad que existe entre México y Argentina. Porque aparte es si México se llama, con Argentina, al si revés se es. llama México 86, no pueden hacernos no hay desaparecer nada así que del mencione, relato. que lo muestre, que muestre a Argentina campeón, nada. Pero bueno, más allá de eso, de esta pequeña anécdota rencorosa, pueden verla, por supuesto, y los va a llevar a aquel inolvidable México 86. Gracias, Barbie. Eugen. Bueno, lo habíamos adelantado ayer. Ayer finalmente el Banco Mundial aprobó esta garantía por $2.000 millones para la Argentina, con la premisa de que esto sea una ayuda para que Argentina salga a los mercados internacionales, el gran logro que quiere lograr justamente esta gestión. Es una garantía de 6 años y un periodo de gracia de 3 años, con lo cual la empezamos a pagar recién en 2029 esta garantía al Banco Mundial, y lo que hace esto es darle al gobierno un poco más de aire para lo que está cerrando en estos días, que son refinanciamiento de los repos, un préstamo con bancos internacionales que va a servir para pagar los vencimientos en deuda en dólares que tenemos en la segunda parte del año, que son bastante abultados. El más abultado es el del 9 de julio, que son $4.400 millones de parte de los bonistas privados. Así que esto es una buena noticia para el gobierno en términos de que de esta forma se olvida un poco de usar plata del tesoro propia para pagar estos vencimientos y que eso le genere un bache, si querés, en términos de riesgo país, porque recordemos, el riesgo país está en 425 puntos básicos al cierre de la jornada de ayer, y es el nivel más bajo de los últimos 8 años, y es un número que el gobierno busca mantener y que incluso festeja, siendo que todavía no salió al mercado, ¿no? En el fin de semana un par de retweets de parte de Luis Caputo diciendo algo así como: miren todo lo que hicimos y no salimos al mercado, como medio diciendo teníamos razón en hacer lo que vinimos a hacer. Así que el Banco Mundial aprobó esta garantía. Hoy también se reúne el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer lo mismo, pero con $500 millones en vez de 2.000, y es parte del mismo esquema financiero. Gracias, Eugen.
Una de las imágenes que más estuvo dando vueltas en las redes sociales es esta imagen terrible de esta chica que quiso practicar bungee jumping en Brasil y la tiraron no solamente sin todo el sistema de protección, sino sin la soga que es necesaria para practicar este deporte. Las 6 personas involucradas en todo este procedimiento estaban detenidas. Le tomaron declaración a las 3 personas que son las responsables físicas de lo que sucedió, porque son las que vemos en el video, las 2 personas que la tienen en sus manos y que la arrojan al vacío sin la soga, sin absolutamente nada, y la persona que está atrás de ellos. Lo insólito de esto es que les tomaron declaración y cuando les preguntaron qué pasó, por qué no le pusieron el arnés, por qué no le pusieron la soga, por qué no le pusieron nada, cómo no se dieron cuenta, dijeron que se habían desmayado. Que en el momento en que, por eso es esa misma cara que estás poniendo vos, Mauro, de que no se entiende, fue la misma reacción que tuve cuando lo leí. Dijeron que se habían desmayado en el momento en que tenían que colocarle hacer todo el procedimiento. Que fue un lapsus. Claro, como que se habían desmayado, no se habían dado cuenta, no saben lo que pasó en ese momento y que después simplemente la agarraron y la arrojaron al vacío. Pero se los ve en pie. Pero algún test de alcoholemia, algo le es, hicieron análisis. Por eso es insólito la respuesta o la explicación que le están dando a la justicia. Porque vos te desmayaste, pero después la agarraste, la tuviste sobre tus brazos y la arrojaste al vacío y nunca se dieron cuenta ninguna de las 3 personas. ¿Y la joven tampoco? Que no se le ponía un arnés, no se daba cuenta de nada de eso, el pobre. Creo no que sé, simplemente en el confió. momento, sí, y en ese momento de tensión de que estás por hacer algo que, aunque seas una aventurada y te guste la adrenalina y demás, estás en una situación de desconcierto porque te estás mirando el vacío al que vas a caer. No sé la verdad cómo son los segundos previos, cuando te empiezan a tocar vos crees que te engancharon. La verdad no tengo idea cómo es ese momento, pero lo insólito es que estas 3 personas, 2 de ellas que intentaron darse la fuga, porque recuerdan que en el video se los ve que van alzando a la chica, de repente la tiran y de repente la cámara que graba muestra que la soga no se mueve, claro. Y ahí se empiezan a dar cuenta de, no está atada. No tiene la soga y la tiraron directamente al vacío, la arrojaron hacia su muerte. Lo insólito es, después de hacer eso, ellos intentaron escaparse, se dieron a la fuga y ahora la explicación es esta que carece de toda lógica y de sentido común, pero hasta parece un chiste, que se están burlando de lo que sucedió, ¿no? Claro. Porque las pruebas son demasiado claras como para decir, no, ¿sabes qué? Me desmayé. En el momento que le tenía que poner el arnés o la soga y todo un absurdo. Todo lo que tiene que ver con la seguridad, me desmayé y después simplemente la agarré y la tiré. Insólito. Maurito. Vamos a hablar de Perú porque se está definiendo finalmente el balotaje. A diferencia de lo que pasó en el 2021, como la llaman en Perú, la China, si bien es de ascendencia japonesa, le dicen la China a Keiko Fujimori, estaría sacando una diferencia de 36.677 votos. Cada voto cuenta en Perú. Ella había perdido en la 3ª vez que se postuló por alrededor de 40.000 votos en el 2021 contra Castillo. Ahora estaría ganando justamente por una diferencia un tanto similar, ya con el 99,16% de las actas escrutadas. Si bien de nuevo hasta el 0,001% que falte va a ser un problema porque se va a poder denunciar y la gente va a querer competir, yo creo que esta diferencia ya es muy difícil que la remonte Pedro Sánchez, así que muy probablemente estaremos presenciando a la nueva presidenta del Perú, la 9ª presidenta de los últimos 10 años, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, ¿no? Aquel expresidente de Perú. Increíble que esté ganando. Y que un Fujimori vuelva al poder en Perú. Claro. Sí, pero bueno, la 4ª vez tiene mucha popularidad. O sea, Keiko no es la. De hecho, Keiko controla el Senado y ahora la Cámara, las 2 cámaras del Congreso a nivel de la primera minoría y es la que tiene menos probabilidades de sufrir un juicio político y de institución parlamentaria. Tiene menos probabilidad de sufrirlo que en el eventual caso de que Roberto Sánchez sea presidenta. Así que bueno, será quizás, si todo sigue así, la presidenta que haya durado más tiempo en el Perú en los últimos 10 años. Gracias, Mauro.
a la actualidad económica. Nos vamos acercando a las 12 del mediodía de este día miércoles. Muy feliz porque seguimos todos con la adrenalina, la energía y la alegría de los 3 goles de Messi. Pero es momento de hablar de economía, es momento de hablar con Euge. Bueno, esto no es tan feliz lo que vengo a traer, perdón, por cortar un poco el clima, pero bueno, sí, tiene que ver con esta economía en 2 velocidades de la que siempre hablamos, que yo cada vez estoy más convencida de que hay una que va a velocidad rápida y otra que no va a ninguna velocidad, que está más frenada. Más estancada que a velocidad lenta, porque no se ve mucha recuperación en lo que vamos a hablar ahora, que es empresas y el cierre de empresas, porque ayer la Superintendencia de Riesgos de Trabajo actualizó el número de empresas y esta base de datos que viene justamente dando respecto de cuántas empresas se caen, cuántas empresas en qué sectores se caen y en qué partes del país, y Fundar tomó todo ese bagaje de información y armó justamente un informe respecto de qué nos dice el último dato de la cantidad de empresas que están cerrando. El último dato a marzo de 2022 habla de 26.448 empresas que se perdieron, 5,2% del total, desde que asumió Javier Milei. En los 2 años y piquito que llevamos de este gobierno se perdieron más de 26.000 empresas, 14.000 en el último año, 14.203, y en el último mes 2.011 empresas. 2.000 empresas simplemente en tan solo un mes. Esto con se la da cantidad de trabajo que eso implica, ¿no? De gente de que empleo. que se queda sin trabajo producto de estos cierres. Bueno, esto se condice con los datos que hablábamos el otro día del CIPA, que son registros oficiales también de la Secretaría de Trabajo, que hablaba de 340.000 empleos menos en la Argentina desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la gran mayoría de ellos en el sector privado. Más allá de que hubo una motosierra que pasó el ajuste por el sector público y hubo también cierre de áreas de parte de la gestión pública, del lado de las empresas privadas es el dato más grave respecto de la pérdida de empleo y también de la pérdida de quits, de la pérdida de unidades productivas, ¿no? Justamente en un contexto en el que seguimos viendo algunos datos de actividad económica que van bien, respecto a algunos sectores de la economía, la energía, la minería, el agro, la intermediación financiera, y otros sectores que no la están pasando tan bien, la industria, la metalmecánica, los textiles, el comercio también. Bueno, esto que se sigue profundizando, o sea, lo novedoso de esto no es que tenemos un momento en el cual el gráfico, por ejemplo, va para abajo y sube esa famosa recuperación en B de la que se hablaba al inicio del gobierno, sino que sigue siendo un serrucho, ¿no? Así que bueno, 11 de 18 sectores muestran caídas intermensuales de cierre de empresas. El sector más afectado es transporte y almacenamiento, 280 empresas. Le sigue alojamiento y gastronomía con 200 empresas y inmobiliarios también, un 0,9% cayendo. Pensemos, transporte y almacenamiento, al haber menor consumo interno, ¿no? Al haber menos comercio dando vueltas, bueno, justamente las empresas de transporte y logística tienen a su vez menos trabajo, menos cosas para mover justamente para los puntos de venta, ¿no? Y almacenamiento lo mismo, alojamiento y gastronomía, pensemos en esas salidas que se recortaron, en el turismo, ¿no? Viste que hablábamos también del fin de semana largo, sí. Que se acortan las estadías, que se busca una estadía un poco más corta, que tenemos un consumidor que piensa más cada peso que gasta, y cuidando ese bolsillo. Bueno, se ve también en cómo va afectando de alguna forma a los sectores. Dije 11-18 intermensual, pero 13-18 en caída interanual, es decir, mismo año del año pasado, de los mismos 13-18 desde que asumió el actual gobierno, tomando siempre como punto de partida noviembre de 2023. Y ahí tenés la gran mayoría también, transporte y almacenamiento, le sigue inmobiliarios y después construcción, que es otro de los rubros que también está muy afectado por la obra pública, pero también por la obra privada. Ahí es clave lo que pueda suceder con los créditos hipotecarios, ¿no? Cuando hablamos de provincias y hablamos del país donde es que más empresas cayeron o que más empresas cerraron,
En la caída intermensual, la gran mayoría de las empresas cayeron en San Juan. Y vos decís San Juan, el lugar donde se están desarrollando los mayores proyectos mineros del país. De hecho, ayer se aprobó en el RIGI, en el régimen de grandes inversiones, el proyecto Vicuña, que es el proyecto de cobre más grande que vamos a tener. Son en total, ahora se aprobó un tramo creo que de 9.000 millones de dólares, pero en total van a ser 18.000 millones de dólares. Y en proyección, ese mismo proyecto va a tener a 30 años 30.000 empleos. 30.000 empleos contra unas 43 empresas que están cerrando en este momento en San Juan, y hablábamos de una caída del empleo de 340.000, la gran mayoría del sector privado, ¿no? Como para pensar en dimensiones esto de el gobierno que habla de 1 millón de personas trabajando en la minería, lo dijo Javier Milei en la apertura de sesiones de este año, que va a haber 1 millón de personas trabajando en la minería. El proyecto más grande proyecta 30.000 empleos, o sea, no llega a ese millón. 30.000 directos e indirectos también, ¿no? Porque siempre se crean proyectos, empleos indirectos. Pero ahora la provincia está como en esta transformación que todavía le está costando. Sí, le está costando mucho. Y de hecho, después, la única provincia que aumentó en cantidad de empresas, al revés, es Neuquén, con un 2%. Neuquén, donde se está desarrollando Vaca Muerta hace muchos años, y donde la exploración de petróleo está justamente también al tope. De hecho, ayer también salió el dato de capacidad instalada de la industria, que mostró un dato positivo para la industria porque fue de un 59,9%, estos datos de abril, un mes adelante, ¿no? De estos datos que estamos viendo de las empresas que son de marzo. Un contexto en donde la industria cayó un 2,8%, pero creció su capacidad instalada, que es máquinas trabajando, es decir, 6 de cada 10 máquinas trabajando, y es un buen dato promedio porque hemos estado muy abajo en 52, por ejemplo, 54, hablando de niveles de pandemia o incluso de este mismo gobierno, pero estamos en 59. ¿Qué pasa? Este 59,9% no es homogéneo porque hay 5 sectores que traccionaron esta capacidad instalada para arriba, sobre todo refinación de petróleo, que está en un 86,8% sus máquinas prendidas. Y pensemos el siguiente dato, para inversión, la capacidad instalada tiene que estar entre 70 y 90, más o menos, para que empiece a ver, ok, va a inversión para subir aún más la capacidad instalada. Y los únicos sectores que lo muestran, bueno, hoy es refinación de petróleo, algunos vinculados a la petroquímica también, hablando de sectores. En cambio, los sectores textil o automotriz están a un 42% más o menos, 42,4, 42,7, dependiendo el sector. Y tengan en cuenta esto, por ejemplo, la metalmecánica es el nivel más bajo desde la pandemia. Es decir, hay realidades muy distintas respecto de qué es lo que está pasando a nivel sector privado y a nivel empleo, que se condice, van de la mano, ¿no? 100%. Con esto. Porque bueno, está este discurso, está esta lógica de que los nuevos sectores de la economía, que son los que le están dando muy buenas noticias al gobierno, cuando hablamos de un gobierno que hoy no tiene hoy el problema de la restricción externa sigue estando en Argentina, si haces la cuenta, porque es siempre más dólares los que necesitamos que los que producimos, ¿no? Pero hoy lo que está perdiendo el gobierno, por ejemplo, es la estacionalidad. En el año vos quizás vayas a tener una buena exportación de petróleo o de minería que te vaya a sacar esa estacionalidad que tiene hoy el Banco Central, que es que en la primera parte del año compra reservas porque está la liquidación del campo y en la segunda parte del año las vende porque no tiene ingreso de divisa suficiente y tiene que salir a vender para controlar el tipo de cambio. Bueno, eso se está perdiendo, le pasa a este gobierno como le iba a pasar a cualquier gobierno que estuviera sentado en el sillón de Rivadavia, porque es el resultado de muchos años de inversión en sectores estratégicos como la energía, y ahora está pasando en la minería y lo vamos a ver mucho más adelante. Así que bueno, tenemos destrucción de quits de empresas del sector privado en varias partes del país, en casi todas las partes del país. La única provincia que tiene creación es Neuquén, muy vinculado al petróleo y a la minería, y son más de 26.000 desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Gracias, Euge.
¿Viste que lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en tu seguro son los siniestros? Para cambiar eso, llega Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen.